machismo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando este tipo de violencias como algo normal? Tenemos, digamos, más allá de los cargos en los que nos encontremos, tenemos la obligación de impulsar un cambio de mentalidad, de ruptura de paradigmas, para que precisamente logremos una sociedad equitativa e igualitaria. Siguiente, por favor. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional en torno a, en general, digamos, el estudio del Código Penal, es precisamente cumplir la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, en los tratados internacionales. Y es así que la Asamblea Nacional en esta obligación, precisamente como una garantía normativa que establece la Constitución, hemos establecido la necesidad de trabajar para cohesionar en un solo Código Orgánico Integral Penal a todas las leyes o las disposiciones en materia penal que estaban dispersas en diferentes leyes. Y una de esas, precisamente, es la Ley 103. Siguiente, por favor. El COIP ha sido construido con la ciudadanía. De eso no nos vamos a cansar de decirlo. Y es precisamente a través de la participación, por ejemplo, de los jueces de violencia contra la mujer y la familia de Usual, el Cabildo por las Mujeres de Cuenca, el programa de apoyo a la mujer embarazada, la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, la Fundación Manos que Construyen, Acuerdo Nacional de Jóvenes, movimientos de mujeres, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, etc. Todos ellos nos han apoyado y han colaborado con sus importantes propuestas. Ahora bien, siguiente. Ahora bien, yo sí voy a ser sumamente empática en reconocer algo. Más allá de que, digamos, los retos son inmensos y cualquiera de nosotros puede tener una proyección muy alta, sin embargo creemos que también se puede ir alcanzando la cima, llegando poco a poco. Y creo que en el Código Orgánico Integral Penal ha habido un importante avance en un enfoque de género dentro de las disposiciones penales, dentro de las garantías del debido proceso, dentro de los derechos de las víctimas. Y es así que, por ejemplo, si anotamos la tipicidad o la tipificación de delitos, no solo que aparecen delitos en donde la víctima necesariamente es mujer, como el femicidio, sino también existen delitos donde las estadísticas nos demuestran que la mayoría de víctimas somos las mujeres, como por ejemplo cuando hablamos de trata de personas, de los delitos de diversa explotación sexual, del matrimonio servil, del turismo sexual, pero así también hemos podido desarrollar en este Código Orgánico Integral Penal los delitos y la contravención de violencia contra la mujer y la familia. Es decir, elevamos del campo de contravención a la violencia contra la mujer y la familia y la pasamos a delito, a ciertos hechos que por su gravedad, desde las organizaciones de mujeres también han reconocido que no tienen que ser tratados exclusivamente como contravenciones, sino que pasar a ser consideradas delitos. Pero también dentro del libro 1 nosotros encontramos circunstancias agravantes que provocan, por tanto, un aumento de 1/3 de la pena establecida para cada tipo penal. Y es así que, por ejemplo, delitos que son cometidos contra mujeres embarazadas, contra los niños, contra las niñas, los adolescentes, los mayores adultos o las personas con discapacidad, todos aquellos delitos que son cometidos contra ese sector de la población tendrán una sanción agravada. Y así también cuando las mujeres embarazadas, los niños, todo este grupo prioritario de la población es utilizada para el cometimiento de delito, también habrá un endurecimiento de penas. Y aquí creo que es importante recalcar, el endurecimiento por sí solo no garantiza justicia o no garantiza una efectiva disuasión del delito. No, por esa misma razón nosotros no hemos dado paso a la propuesta de la derecha política que proponía 100 años de prisión. Nosotros elevamos de
35 a 40 años de prisión en el caso de acumulación de penas. Y en el caso de los delitos más graves, como por ejemplo los de lesa humanidad, llegan a un tope de 30 años de prisión y por tanto los delitos contra la vida van en el siguiente escalón y llegan hasta 26 años de prisión. Y es así que hemos hecho dentro de la Asamblea Nacional, y con el apoyo, por cierto, de expertos en la materia, uno de ellos nos acompaña el día de hoy, el doctor José de la Gasca, hemos podido hacer un análisis dosimétrico de cada una de las penas que merece un tipo penal específico. Ahora vamos a pasar a las sanciones no privativas de la libertad. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, las sanciones no privativas de la libertad también tienen un enfoque de género. ¿Por qué razón? Porque el juez, de acuerdo al nuevo Código Orgánico Integral Penal, puede establecer una o más sanciones no privativas de la libertad, aparte de las que ya están establecidas en el tipo penal, para asegurar, digamos, para asegurar o garantizar la seguridad de la vida. Como por ejemplo, el caso de unas lesiones que se lleven en el ámbito judicial, porque ha sido un delito, luego de cumplida la pena, el procesado sale de libertad, pero el juez, dependiendo del caso, puede establecerle la prohibición de acercarse a la víctima por un cierto tiempo. O sea, puede mantener una medida de protección incluso para aquella víctima que fue lesionada y que nuevamente puede tener un espacio de encuentro con su victimario. Entonces, creemos que eso también nos va a servir para precisamente garantizar la protección de quienes en un momento dado son las víctimas. En el tema de procedimiento, bueno, en el tema de procedimiento, no solamente, como les contaba, la violencia contra la mujer y la familia no solamente va a ser considerada como agresión, sino también delito, para lo cual van a haber jueces especializados, va a haber un procedimiento especializado, específico, van a haber fiscales en el caso de delitos, no de contravenciones, de delitos especializados de violencia contra la mujer y la familia. Y es así que en el Código Penal se establece que quienes van a tener competencia para conocer y resolver los casos de delitos de violencia intrafamiliar o violencia, mejor llamada violencia contra la mujer y la familia, van a ser los jueces de garantías penales. Y en el caso de contravenciones, los jueces especializados de violencia contra la mujer y la familia. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y qué pasa con los delitos? ¿A qué procedimiento se somete un delito? El delito puede ser sometido al procedimiento ordinario o a su vez a un procedimiento directo, que es mucho más corto y que garantiza precisamente que haya una justicia más oportuna, efectiva y eficaz. En cuanto al tratamiento de la víctima, se mantienen las medidas de protección, es decir, cuando existan contravenciones o delitos, las medidas de protección son declaradas inmediatamente, precisamente para garantizar la seguridad de la víctima. No nos olvidemos que las cerca de 8 medidas de amparo que actualmente están establecidas en la Ley 103, se mantienen efectivamente. En lo posterior ya les voy a indicar cuáles se añaden a estas. Además, hay un sistema de protección de asistencia a víctimas y testigos. Quien es víctima de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer y la familia puede ser asistida dentro de este sistema, que va a ser manejado por la Fiscalía. Y además establece los mecanismos de reparación integral. Esto no lo hemos escuchado antes en el ámbito penal. Ahora se va a implantar. Y precisamente para rehabilitar o para resarcir los daños que han sufrido las víctimas. Ya sea, digamos, medidas simbólicas que redignifiquen a la víctima o a su vez medidas que van hasta la indemnización por daños y perjuicios. La tipificación del femicidio, como ustedes saben, esta ha sido una lucha fuerte, no ha sido nada fácil. Nos han intrigado, sobre todo a las compañeras asambleístas mujeres, que estamos inventando cosas y no se han dado cuenta los opositores de que esto ya está
digamos, incluso identificado y penalizado en otros países de la región, y que además es una lamentable realidad que vive nuestro país y que tiene que ser sancionada. Lo tipificamos de la siguiente manera: la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años, la misma pena del asesinato. Lo importante del femicidio es que vamos a visibilizar como Estado, como país y como sociedad cuáles son las víctimas de este cruel y atroz delito. Y por tanto, no solamente vamos a llevar las estadísticas, sino que vamos a establecer políticas efectivas para luchar, para prevenir y para erradicar este tipo de violencia. Y como agravantes a este tipo, no como elementos constitutivos del tipo, porque ahí es cuando se excluyen algunos actos, sino como agravantes le hemos puesto a quien por haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, cuando exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, etc. Tercero, si el delito se comete en presencia de las hijas, hijos o cualquier otro familiar. Y cuarto, si el cuerpo de la víctima es expuesto o arrojado en un lugar público. Esos son agravantes, no son elementos que constituyen el delito. Es decir, si uno de estas circunstancias no se cumple, no significa que no haya homicidio, sino que si una de estas existe, significa que va a haber un agravante a la sanción de este tipo penal. Siguiente, por favor. Ya nos lo terminamos. Bueno, también hemos podido hacer un avance en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, incorporando nuevos tipos penales donde principalmente las víctimas somos las mujeres, como la inseminación de óvulo fecundado en una mujer sin consentimiento, como la privación forzada de la capacidad de reproducción biológica siempre que se realice sin justificación de tratamiento médico o clínico, o como también la clarificación, porque muchos tipos penales si bien existen, pero han necesitado ser clarificados de mejor manera, como el acoso y el abuso sexual, como la violación también. Siguiente, por favor. Delitos contra la integridad personal. Ahí es cuando aparecen los delitos, es digamos todo un capítulo donde aparecen los delitos de violencia contra la mujer y la familia. Entonces ahí reconocemos tres tipos de violencia: la violencia física, sexual y psicológica. Exclusivamente la violencia física va a ser considerada como contravención, siempre que la lesión o la enfermedad no pase de 3 días. La propuesta de algunas organizaciones de mujeres, y por las cuales yo me he hecho eco también en el pleno de la asamblea, incluso igualmente con otras compañeras, es que elevemos a 8 días. ¿Qué es lo que pasa en las lesiones en general? De 4 a 8 días son consideradas delito y por tanto se manejan con el otro procedimiento, con el procedimiento ordinario o con el procedimiento directo. Mientras que las contravenciones se manejan por el procedimiento expedito. Ahora bien, la violencia contra la mujer y la familia, cuando se trata de violencia física, es aumentada en 1/3 la pena en el caso de violencia, digamos, intrafamiliar. La violencia psicológica y sexual, toda la violencia psicológica y sexual, todos los casos de violencia son considerados delitos. Ahí también sería una pregunta y es posible que ustedes puedan tener la respuesta. ¿Será que toda la violencia psicológica pueda o deba ser considerada delito? Precisamente por esta dicotomía, ¿no?, de procedimientos, del procedimiento ordinario versus el procedimiento expedito. Como decía, solo la violencia física puede ser considerada contravención y por tanto solamente este tipo de casos serían, digamos, conocidos y resueltos por los jueces de violencia contra la mujer. Medidas cautelares, como decía, se mantienen. La prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, la prohibición de la persona procesada de realizar actos de persecución o intimidación, la extinción de la boleta de auxilio, etcétera, etcétera. Pero además se aumenta esta, que es muy importante: la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la normativa sobre la materia, salvo que ya tenga una pensión anterior. Entonces, ese es un tema sumamente importante porque muchas
mujeres que son víctimas de violencia no denuncian, callan, se silencian, precisamente porque dependen en muchos de los casos de un jefe de hogar que maltrata a toda su familia, a sus hijos y a ella misma. Siguiente, por favor. Para finalizar, el combate y la erradicación de la violencia compromete a una serie de instancias, instituciones, leyes, políticas y a la sociedad entera. La Asamblea Nacional tenemos el compromiso, pero además la voluntad política de seguir en la lucha de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y no porque no se nos apruebe un artículo, nuestra lucha va a decaer, nuestra lucha va a seguir, porque quienes estamos ahorita en donde estamos, representando a más mujeres, precisamente hemos llegado hasta acá gracias a la lucha de muchas mujeres que nos han precedido. Yo les agradezco mucho y les he dejado estas inquietudes para que ustedes también comenten. Gracias.